llegó el comandante de la cuarta flota y yo con estas mechas. Por favor, me hubieran avisado, así por lo menos iba a la peluquería. Bienvenidos a esta nueva Odisea Submarina. Hoy vamos a hablar de cómo están rematando la Argentina. Ya no es una venta, es un remate directamente. Porque desde ayer se encuentra en el país el comandante de la cuarta flota. Y parece que algunos se quedaron con las ganas de disfrutar de su compañía y otros no tanto. El martes llegó al país el almirante Alvin Halsey, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, y se reunió con el presidente Javier Milei en una reunión cortita, 45 minutos nada más. El Comando Sur cubre 31 países y es el responsable de proporcionar planificación de contingencia, operaciones y la cooperación en seguridad para América Central y América del Sur. Qué gente tan generosa que invierte miles de millones de dólares en cuidarnos a todos, ¿verdad? Qué cosa. América Central y América del Sur, ellos lo denominan hemisferio occidental. Esto es más o menos de los años 50 y pico, 60, cuando habían puesto a uno de los Rockefeller al mando. Pero bueno, dejemos ese tema de lado porque una de las cosas que a mí más me sorprendió es que no les molestó que fuera marrón. Alvin, por favor. Todos esperaban a un rubio de ojos celestes y apareció Alvin Halsey, un señor morocho, negro, de piel, y no les molestó. Viste que siempre andan diciendo, ay, los marrones, los marrones. Se ve que el marrón les molesta solamente si es argentino, si es yanqui y es recibido con honores. Y en los medios volvieron a hablar de la base militar conjunta. Y yo creo que ya te expliqué en otro video que Argentina tiene una base naval en Tierra de Fuego desde el año 1951. Como verás en las imágenes, tiene incluso hasta la estética de lo que se construía en esa época. Después se incorporó la Fuerza Aérea Naval en esa misma base y desde hace unos años empezó a trabajar en hacer allí, ampliarla y hacer una base militar conjunta de nuestras tres Fuerzas Armadas. Esa es la base militar conjunta. Un poco tarde, pero por lo menos se está vaciando. Y resulta que ahora nosotros ponemos el dinero para que venga el comandante y diga, ay, a ver, me están preparando, me están dejando linda mi habitación, quiero ver cómo va a quedar el espacio. Vengo a dar instrucciones de decoración. Así Estados Unidos se mete, gracias a Milei, directamente en territorio argentino. Ya lo habían avisado, no es que nos vayamos a sorprender. Lo que sorprende es que nadie esté diciendo esto. Y lo hace sin siquiera pasar por el Congreso. Es decir, listo, ya está, la base militar conjunta. Argentina ahora también va a recibir militares estadounidenses. Yo pregunto, ¿y por qué no de otros países? ¿Por qué no podemos tener, qué sé yo, alemanes, polacos, rusos, chinos? Ah, no. El acuerdo es para que vengan ellos nada más. A estas alturas, aunque quisieran pasarlo por el Congreso es una escribanía de la embajada, así que da lo mismo si pasa o no, porque la idea es entregar nuestro territorio, sobre todo el territorio austral. ¿Y por qué digo esto? Porque no serían invitados. O sea, el Comando Sur, si viene a la base naval, no es invitado, vienen como dueños. Eso es el acuerdo que firmó Macri con Obama, con Barack Obama, el 24 de marzo de 2016, sí, porque hasta eligieron el día, el 24 de marzo, porque eso es lo que hacen los ejércitos vencedores, humillan al vencido.
Y el acuerdo fue refrendado más tarde por Lustó, Martín Lustó, que era embajador argentino entonces en Estados Unidos, y por Noah Mamet, el embajador estadounidense en Argentina. Por ese acuerdo, cualquier delito que cometiera un militar estadounidense en nuestro territorio no podría ser juzgado en Argentina. Hay que mandárselos a ellos para que ellos decidan si lo van a juzgar. Es decir, le brindaron impunidad en el territorio argentino a los militares estadounidenses. Y como si fuera poco, firmaron que la Guardia Nacional de Georgia, es decir, un grupo de reservistas veteranos estadounidenses, se hagan cargo de nuestras Fuerzas Armadas en caso de conmoción interior. Ahora bien, en los últimos días, contrariando las leyes de defensa y de seguridad interior, el gobierno nacional autorizó a los militares a detener civiles que hayan cometido delitos en flagrancia. La disposición regirá particularmente, así lo dicen, particularmente en los puestos fronterizos en los que los miembros de las Fuerzas Armadas desempeñan tareas de control y vigilancia. Y el maniquí Luis Petri, sin ponerse colorado, cuando alguien le preguntó si estas leyes, si esta nueva disposición era controvertida, se lleva de puños con la ley vigente, dijo sí, es una medida controversial para todos los que defienden a los narcos, a los terroristas y a los violentos delincuentes. Elijan de qué lado van a estar. O sea, digamos, como dice el presidente, si protestás para que se cumpla la ley vigente, te acusan de estar defendiendo a narcos, terroristas y violentos delincuentes. ¿Vos te das cuenta el disparate que es esto? Lo que quiere decir es que te van a acusar de narco, de terrorista o de violento delincuente si hicieras, por ejemplo, una marcha por el agua o si levantaras firmas contra la instalación de una base extranjera. ¿Que no? ¿Vos decís que no? Pero si ya lo están haciendo. ¿O te olvidás que el año pasado metieron presas a 40 personas que se manifestaron en contra de la ley Bases? ¿Te acordás, no? De todo el lío que armaron, prendieron fuego un auto de unos periodistas que estaban en una zona donde no se podía pasar, no sé cómo llegó ese auto, y los capuchitas le prendieron fuego y después acusaron de terroristas a las personas que habían detenido en la calle. Si te olvidaste de eso, podés agarrar los diarios de hace una semana y ahí te vas a enterar que el martes pasado se conoció el fallo que condena a 6 personas de Rawson y Chubut por participar de las protestas contra la megaminería en 2021. El juicio fue un escándalo, aberrante, porque todo está basado en los testimonios de los policías que habían infiltrado en esas manifestaciones. ¿Y qué pasó en esa marcha? Lo mismo que pasó en el Congreso. Los capuchitas prendieron fuego y tiraron piedras. Entonces metieron presas a 50 personas y terminaron en juicio oral 8. Lautaro Martínez, a quien llamaban Terry, era un joven. Se suicidó la noche anterior a que se conociera la sentencia. Era ambientalista, buscaba proteger lo único que hasta ahora siempre había tenido, el agua potable. Pero también era pobre y el acoso judicial lo destruyó. Al día siguiente, cuando leyeron la sentencia, Lautaro hubiera sido sobreseído. Esto de por sí es gravísimo, pero no es todo. Hay algo peor todavía. Los 8 imputados habían conseguido una suspensión del juicio a cambio de hacer trabajo comunitario. Pero el gobernador Ignacio Torres, el hombre de la Red de Acción Política, esa ONG que banca la CIA, que ya te conté, hay muchos políticos ahí adentro, movió sus fichas. Entonces
inició una campaña contra la jueza que les otorgó ese beneficio y presionaron para hacer un juicio. El Superior Tribunal de Justicia de Chubut se opuso a la jueza y decidió avanzar con un juicio contra los imputados. Entonces así se llegó a la condena de 6 de los 8. De los 2 que quedaron afuera, Lautaro Martínez era el que hubiera sido sobreseído. Como verás, ya no importa la ley, ya no importa la Constitución, no importan los derechos humanos básicos fundamentales, como tener agua, menos que menos importan los derechos cívicos, sobre todo si sos pobre. Si te manifestás, el Poder Judicial y los sirvientes de la embajada te van a encarcelar o perseguir hasta la muerte. Y ahora tenemos también este tema de las Fuerzas Armadas usadas como policía, porque las han aplastado tanto que ni siquiera cobran como los policías, cobran menos que un gendarme. Y la destrucción de las Fuerzas Armadas empezó con el golpe del 76, disociándolas de su labor de defensa nacional para ponerlas al servicio de la economía del extranjero. Pero continuó sin prisa y sin pausa con la desmilitarización y la desmalvinización organizada y sostenida por la democracia, por distintas vías, por derecha y por izquierda. Sus ejes, muy democráticos, eso sí, fueron primero el ninguneo sistemático a los veteranos y héroes de Malvinas, relegándolos a la miseria y al ostracismo. Más tarde siguieron las políticas de desmalvinización con lo educativo y en las relaciones exteriores. ¿Te acordás de aquel canciller vergonzoso que decía que había que hacer una política de seducción y mandaba ositos Winnie Pooh a Malvinas? Bueno, el gobierno de Carlos Menem, mientras hacía eso, también firmaba con Cavallo a la cabeza, Domingo Felipe Cavallo, el mismo que tomó toda la deuda y destruyó la Argentina y la industria, metió los acuerdos de Madrid por la ventana, que nunca se pasaron por el Congreso, pero se cumplen a rajatabla. No sea cosa que se enoje el Principito, ¿no? Pero bueno, hay que mirar por la ventana y recordar dónde estamos parados. Europa ya fue sometida, primero con las ONG, obligándola a descartar su energía nuclear, lo que llevó a los países a depender del gas ruso. Después fue llevada a una guerra con Ucrania, en realidad por Ucrania, que ni siquiera pertenece a la OTAN. Y ahora está siendo obligada a incrementar su gasto militar comprando las armas, lógicamente, a Estados Unidos. No se las va a comprar a Rusia, a quien declararon enemigo. Estados Unidos va a proveer ese armamento y para eso necesita recursos naturales como las tierras raras, el cobre, el litio y el uranio. Qué casualidad, nosotros tenemos todo eso. Milei acaba de entregarle a una empresa estadounidense, nuestra empresa estratégica nacional IMSA, que construía reactores nucleares, y se la entregó por apenas 27 millones de dólares. ¿Cuántas corridas cambiarias frenó Toto Caputo con más de 300 millones de dólares, no? ¿Se acuerdan? Hace 2 semanas reventó 400 millones de dólares de una. Bueno, él le entregó una empresa estratégica por 27 millones de dólares. Así que con una ínfima inversión, ahora una empresa estadounidense puede proveer a Europa de insumos y de manufacturas para la industria energética. Pero para eso necesitan apoderarse de 2 cosas: las materias primas baratas al menor costo posible y que nosotros no seamos competidores.
para eso se están apoderando de las mineras y aprovechando esa ley vergonzosa de minería que se hizo en los 90, dejan 2,50 pesos si quieren. Así que bueno, el menor costo posible, ya sabemos de qué se trata, ¿no? Por eso Milei pisa las paritarias, por eso le pone techo cuando hay paritaria, dice no más de un 1%, aunque la inflación sea del 4%. Del 4 dibujada por la bañita, claro. Así que bueno, tienen manufactura y se apoderaron también de las empresas de energía. Tienen todo. Así que Milei está firmando un nuevo plan Marshall. Argentina va a proveer los recursos naturales y va a comprar las manufacturas estadounidenses y europeas. Europeas, dudo. Estadounidenses, más bien. Porque ya viste que Trump quiere reindustrializar. Así que el Comando Sur, representado por el yanqui almirante de la Marina Alvin Halsey, viajó hoy a la Tierra del Fuego, a la capital, Ushuaia, para asegurarse de que el paso bioceánico esté tranquilo, que no haya ningún conato de rebeldía nacionalista y así controlar las rutas comerciales del Atlántico Sur. Tienen la OTAN en Malvinas y ahora también la van a tener en Tierra del Fuego. El yanqui estuvo acompañado por Abigail Dressel, la encargada de negocios, que anduvo recorriendo todas las provincias patagónicas y mineras en los últimos meses, y que es la actual responsable de la sede diplomática estadounidense en Argentina. También estuvo con él el agregado de defensa naval de la Embajada norteamericana, Kenneth Ward, y el mayor general Julian Chitter, director de estrategia, políticas y planes. No sé si te va quedando claro o tal vez, no sé, ¿qué más hay que hacer? Director de estrategia, políticas y planes. Más claro no te lo pueden decir. Así que ayer los dueños del circo se reunieron con Javier Milei en la Casa Rosada. ¿Y qué hablaron? Según los medios, la prensa esa maravillosa que tenemos, dice que nos imponen la compra de vehículos de transporte blindados Stryker, pero en realidad dicen que Milei se los pidió, porque, bueno, tiene que aparecer así como el importante, ¿no? Y te quieren hacer creer también que hubo una negociación, y rara negociación, porque lo que pidieron, lo que pide el Comando Sur de los Estados Unidos, es la rehabilitación del satélite Leolabs en la localidad fueguina de Tolwyn. Y acá es donde me nace decir una mala palabra, pero no se puede decir malas palabras acá, así que me tengo que contener. ¿Por qué les interesa el radar si solo servía para detectar movimientos en la baja atmósfera? Bueno, porque parece que no es tan así, y es tal como sospechábamos. Aviapro, uno de los portales militares más populares en Rusia, dice que el radar Leolabs tiene capacidad para realizar seguimiento de objetivos militares. ¿Y por qué lo dicen? Porque se supo que el satélite ruso Cosmos 2553, al que las autoridades estadounidenses consideran parte del programa de desarrollo de armas nucleares antisatélite, muestra signos de rotación descontrolada, lo que podría indicar un fallo en el mismo. Bueno, ¿y quiénes lo dicen? Lo dijeron dos empresas que están en Estados Unidos. Una es Slingshot Aerospace y la otra Leolabs, que están ambas especializadas en seguimiento de objetos espaciales. Cáspitas, nos mintieron otra vez. Y entonces, ¿deberíamos creerles que el radar de Tierra del Fuego no está funcionando? Vamos. El gobernador Melilla y el intendente de Ushuaia, Walter Boto, aseguraron que no iban a acompañar a la comitiva.
pero tampoco impiden su desembarco. Y tampoco cuestionan que militares extranjeros ingresen a sus provincias sin permiso del Congreso. Supongamos que por razones de Estado y que vienen acompañados del gobierno nacional, porque aparentemente Petri fue con ellos, viajaron a Tierra del Fuego sin autorización del Congreso. Eso es legal si van a firmar acuerdos de cooperación. ¿Lo firmaron y no nos dijeron nada? ¿No nos avisaron? Porque yo no leí que ya se hubiera firmado que la base del Comando Sur iba a estar. Hasta ahora eran anuncios. Supuestamente nadie firmó nada. Si nadie firmó nada, la visita es ilegal. Si lo firmaron, la visita es legal. Pero es inevitable que hubiera participado la provincia, porque en su territorio es donde se desarrollarán las actividades militares extranjeras, en este caso con, además, militares de alto rango que por razones diplomáticas deben tener resguardada su seguridad. ¿Cómo hicieron el operativo de seguridad en la provincia sin que el intendente y el gobernador estuvieran al tanto? ¿No estaban al tanto? Qué raro. Están diciendo que metieron personal militar y personal de seguridad y personal de las fuerzas de seguridad nuestras, de ellos, y no se enteró el gobernador, tampoco el intendente. ¡Wow! Qué fuerte, ¿no? Porque no se enteraron, no son cómplices. Y la pregunta, por supuesto, es ¿quién pagó el operativo? Porque si fue Petri, ¿lo pagamos nosotros? ¿Nosotros llevamos a recorrer al extranjero que nos va a invadir? ¿O lo pagaron ellos y lo hicieron como un tour de compras? Bueno, la verdad que es una pregunta bastante estúpida la mía porque, como siempre, ya sea con la de los fueguinos, con la de los porteños o con la de los niños pobres que comen polenta, la pagamos siempre nosotros. Siempre es con la nuestra. Y ahí no tenés a Luli Hoffman gritando, con la nuestra, ¿no? ¿Viste qué calladitos que están? Ahora digo yo, qué fácil es ser gobernador y aparecer como renegado en los medios de comunicación, mientras le abrís las puertas al invasor. Los dejaste meter el radar, les cuidaste el radar y ahora les das protección a los capataces que traen para controlar la estancia. Mamita, ni en la serie Juego de Tronos vimos tanta abyección. Para más datos, te recuerdo que si vos querés ir a Tierra del Fuego, tenés que hacerlo en avión. Y por supuesto tenés que hacer escala primero en Río Gallegos, porque la pista que hay en Ushuaia no es tan larga, no pueden llegar los aviones tan grandes. Así que hay que hacer un transbordo. O, claro, también podés hacerlo por tierra. Te bajás en Río Gallegos y te vas a Tierra del Fuego. Pero ¿por dónde pasás? Primero tenés que pedirle permiso a Chile y pagarle en dólares a una empresa chilena para que te cruce a tu país. Si eso no es perder soberanía, ¿qué es perder soberanía? No te voy a mentir, me fui a buscar un café, esa es la verdad. Mientras el almirante Alvin Halsey visita a la estancia fueguina y a sus futuros subordinados, Chile negocia con Gran Bretaña. El comandante en jefe de la Armada de Chile, el almirante Juan Andrés de la Maza, explicó ante los británicos su política nacional de construcción naval y afirmó que busca potenciar los astilleros que hace décadas se construyen en Arica, Valparaíso, Valdivia, Puerto Montt y Punta Arenas, además del ya emblemático ASMAR en Talcahuano. Entendé esto. Chile tiene un muy aceitado sistema naval, pero además tiene astilleros nacionales. Y además tiene una gran vinculación con Gran Bretaña
y mucha, mucha injerencia en cuanto a la Antártida, porque ellos han usado la Antártida también, por ejemplo, para llevar vuelos privados en plan de turismo. Y dice, queremos impulsar la construcción naval como un elemento fundamental del desarrollo nacional en todo el país. Las declaraciones del comandante en jefe de la Armada chilena se realizaron luego de que una delegación británica encabezada por el jefe de planificación estratégica de la Royal Navy, el capitán de navío Thomas Shaves, visitara el Comando de Operaciones Navales y la Academia de Guerra Naval en el marco de la 10ª reunión de Estados Mayores entre las Armadas de Reino Unido y de Chile. Y ahora me gustaría que prestes atención a esto que te voy a mostrar. ¿Cuál es la situación nuestra, ¿no? ¿Cuál es la situación de la Antártida? Y acá lo ves clarito, acá se ve perfectamente que hay pretensiones chilenas sobre el territorio antártico argentino y también pretensiones británicas. Esta reunión que hubo en Chile con los británicos no es una más, no pasa nada, está todo bien. Hoy está en disputa la Antártida. Desde la llegada de Milei a la presidencia se fueron produciendo distintas novedades en materia de tránsitos marítimos, recaladas, reparaciones de buques en puertos, astilleros y además se produjo la construcción de infraestructura portuaria en Malvinas que está financiada con la banca Rothschild, que como ya te conté en otro video. Y es un puerto de capacidad militar con 400 metros de muelle. Milei se había reunido con los Rothschild en mayo del año pasado en España y luego se volvió a reunir con ellos en julio en Francia. En octubre de 2024, la empresa que les pertenece, Río Tinto, tomaba el control de Arcadium Lithium, dueña de 2 proyectos de litio que son los más grandes que existen en Argentina: Olaroz en Jujuy y Fénix en Catamarca. Y apenas 6 meses después anunciaron que iban a ampliar el puerto de Malvinas. Mientras el gobierno entrega y la Cancillería argentina sigue siendo funcional a la consolidación de la posición colonial británica en Malvinas, ni el Poder Judicial ni el Poder Legislativo se mueven. Son como parásitos que siguen ahí cobrando su sueldo por hacer comentarios y decirnos lo malo que es Milei. La base de la OTAN en Malvinas consolida la pretensión británica, no solo sobre todas las islas del Atlántico Sur, sino también sobre la Antártida. Y esa base de la OTAN, de la cual es parte este señor que vino a visitarnos, por decir alguna cosa, es parte de la OTAN y vienen a llevarse nuestro petróleo y nuestra pesca. Esos son los que la cuidan. El gobierno mantiene aislada del continente a la provincia de Tierra del Fuego, que ahora es la estancia vacacional del Comando Sur. Estados Unidos mete una pata en nuestras Fuerzas Armadas para proteger la extracción y la expoliación de nuestros recursos por parte de las empresas de su país, porque ellos sí cuidan a sus empresas, no como estos gobiernos neoliberales de Latinoamérica que lo que hacen es destruirlas. Ellos cuidan a las suyas. De hecho, la CIA se formó para cuidar a sus empresas. Y mientras nos expolian, nos obligan a endeudarnos y a comprarle su maquinaria bélica. Y ahora también se aseguran la ruta comercial austral para su propio beneficio, no para el nuestro. Chile sigue construyendo astilleros, cada vez más al sur, para posicionarse como proveedora de Gran Bretaña en Malvinas y la Antártida. Chile también está reclamando nuestro territorio. Y no es que seamos enemigos,
pero tenemos una disputa territorial. Esta asociación obviamente es funcional a los intereses británicos. Ahora bien, el dato no es menor, porque el mapa bicontinental argentino, por ejemplo, se empezó a diseñar en 1930 y con toda la cartografía ya realizada se oficializó a mediados de los años 40. Sí, ya sé, lo hizo Perón, sí. Y no debe ser casualidad que quienes lo derrocaron, entre los que estaba Raúl Francos, el padre del actual jefe de gabinete, hayan decidido dejar de lado esa cartografía que incluía la Antártida y recién volvió a incluirse como forma obligatoria en el año 2010 y un breve periodo ya en el 73, cuando recuerdo que me hacían calcar los mapas y me retaban si no ponía la Antártida, porque en algunos manuales ni siquiera estaba. Entonces, no debería sorprendernos que este gobierno esté tratando de desmantelar el Instituto Geográfico Nacional, promoviendo despidos y fusionándolo con el Servicio Meteorológico, que nada tiene que ver con las funciones de preservar la soberanía territorial del país. Y esta es solo una perlita, porque el collar de la entrega es largo. Así que vayamos pensando y repensando cómo se vienen dando las cosas en el último año, para darnos cuenta de que este es un gobierno anglosionista y que está promoviendo justamente la expoliación no solo de nuestros recursos, sino también del territorio. En enero de 2025, el Reino Unido aumentó la presencia militar en Malvinas, llevando, por ejemplo, entre otros, al Regimiento Real de Fusileros Gurkhas para prácticas marítimas y terrestres. A fines de enero, un avión británico despegó de las Islas Malvinas y sin autorización se metió en territorio argentino. Ay, pero ¿cómo? No es que teníamos los tratados de Madrid que tenían que pedir permiso y no sé qué. Bueno, ¿sabés qué? Ellos no piden permiso. Pero además, entre el 21 y el 26 de enero, fíjate, todo esto es en enero nada más, un buque británico navegó de manera ilegal por aguas argentinas. El rompehielos Sir David Attenborough, la embarcación insignia de la campaña antártica del Reino Unido. Durante varios días, el buque paseó por nuestras aguas con bandera de Malvinas y recaló en el puerto de Punta Arenas, en Chile, donde realizó tareas de reaprovisionamiento, recambio parcial de su tripulación, rompiendo Chile, por supuesto, el acuerdo de no facilitar la ocupación británica de las islas. Pero bueno, eso no es nada que nos sorprenda. También colaboraron en 1982, ¿no? con los británicos, así que es parte del juego, porque ellos también pretenden nuestro territorio. Así que hasta es razonable. Mientras el rompehielos británico estaba sacándonos la lengua y haciéndonos pito catalán en territorio marítimo sin que la Armada interviniera, sin que Prefectura dijera nada, sin que Cancillería hiciera algo. En esos mismos días Milei estaba con el entonces canciller británico David Cameron en Davos. ¿Y se acuerdan que después Cameron fue a Malvinas? Yo me acuerdo. Y como si fuera poco, en octubre recibió a Boris Johnson, el ex primer ministro británico, y lo invitó a sacarse fotos en el balcón de la Casa Rosada. Es evidente que el Reino Unido está aumentando su presencia en el Atlántico Sur y se está asociando con Chile. A pesar de todo esto, Caputo les mandó el oro del Banco Central a Londres y se niega a decirnos dónde está, como si fuera de él, ¿no? Pero en febrero se oficializó además la designación de Mariana Plaza como embajadora argentina en Londres. Plaza venía trabajando en la embajada desde la gestión de Alberto Fernández. Era la especialista encargada de negocios.
algo así como la encargada comercial que tienen los yanquis acá, Abigail Dressel, pero bueno, estaba allá. Y sin duda su gestión fue deficiente o demasiado exitosa, depende de qué lado lo mires, porque fue exitosa para los británicos, porque durante su gestión se instaló el radar de Leo Labs en Tierra del Fuego. Leo Labs es una empresa británica que tiene algunos capitales estadounidenses, pero sobre todo es británica. Eso que escucharon es mi gata estornudando, así que no se asusten. Nada, nada raro. Como encargada de negocios, ella no podía desconocer quién era Leo Labs ni a qué venía. Plaza es la que le propuso a Diana Mondino al principio de esta gestión que había que dejar de lado el reclamo de la soberanía de Malvinas y el Atlántico Sur para cooperar con el Reino Unido en otras áreas. Claro que no dicen qué áreas. ¿Nos dejarán ellos montar un radar en Londres? ¿Qué decís? ¿Dejarán de pedir, por ejemplo, pasaporte argentinos a aquellos que viajan a Malvinas? No, te obligan a ir con pasaporte. No consiguió nada para la Argentina, absolutamente nada. Pero bueno, el radar, ahí está. Y un detalle. La designación de Mariana Plaza en el boletín oficial incluye también la de su marido, Carlos Ortiz de Zárate, como número 2 en la Embajada de Londres. No sea cosa, viste, que si le pasa, como decía Mañeto, cuando dicen que se apoderó Ernestina de algunos niños, bueno, si le pasa algo a uno, usted necesita tener el recambio. Bueno, es lo que hicieron. Nombraron al matrimonio. El matrimonio de Plaza y Ortiz de Zárate son los encargados de las relaciones exteriores argentinas en Londres. El pliego de Mariana Edith Plaza fue propuesto por Milei, pero fue aprobado por el Congreso argentino con 34 votos a favor y 27 en contra. Saben que tiene que aprobarlo los senadores. De nada sirvieron las críticas y objeciones planteadas, entre otros, por los veteranos de Malvinas. Y la verdad es que da demasiado asco, porque los veteranos de Malvinas fueron usados el 2 de abril para sacarse la foto, mientras el presidente promocionaba la autodeterminación de los kelpers en contra de nuestra Constitución. Y la vicepresidenta anunciaba la base militar conjunta con Estados Unidos, esa que están llevando adelante hoy. Mirá qué rapidez, ¿no? 28 días tardaron. Cuando quieren hacer algo lo hacen rápido. Esa misma vicepresidenta es la que presidió la sesión para nombrar embajadora a Plaza y a Ortiz, su marido. Plaza ya venía desempeñándose en Londres, es cierto, pero ahora tiene placet, ahora es embajadora y cobra como tal. Y eso se logró gracias a la ausencia de algunos diputados, porque vos sabés que a veces se vota estando y a veces se vota sin estar. Entre los ausentes que favorecieron el nombramiento de esta prosionista anglófila están Andrada, Guillermo Eduardo Andrada, del Frente de Todos de Catamarca, Claudio Martín Doñate, de Río Negro, del Frente de Todos, Silvina Marcela García Larraburu, Frente de Todos, también de Río Negro, qué casualidad. Nora del Valle Jiménez, del Frente de Todos, Salta. Carlos Alberto Linares, Frente de Todos por Chubut, el mismo que al principio te conté, ¿no? Que su gobernador había mandado específicamente a atacar con los perros judiciales a los que habían protestado contra la megaminería. María Florencia López, de La Rioja, también de Unión por la Patria. José Miguel Ángel Mayans, de Formosa. Pero qué barbaridad, ¿no es el dirigente, no es el que dirige el bloque, el presidente del bloque?
Sandra Mariela Mendoza del Frente de Todos Tucumán, no me sorprende, de Jaldo, Edith Elizabeth Terenzi de Juntos por el Cambio, Chubut, Sergio Mauricio Uñac de Unión por la Patria, San Juan, otra tierra minera, y Víctor Zimmerman de Juntos por el Cambio, Chaco. Y para que queden pocas dudas acerca de la entrega, el pliego fue aprobado el día 13 de febrero en el Senado, pero el día anterior, el 12 de febrero, Mariana Plaza estuvo en el Palacio de Buckingham presentando sus credenciales como embajadora oficial de la Argentina ante el rey Carlos III. Y dicen los medios que se quedó charlando con el monarca durante 20 minutos. ¿Entendiste bien? Presentó sus credenciales como embajadora 24 horas antes de que el Senado de la Nación Argentina la nombrara. Todo lo que hacen siempre es ilegal, siempre va a ser así. Y hace unos días, entre el 10 y el 12 de abril, se celebró el programa de estudios de la Comunidad Británica en América Latina. En realidad el programa existe hace rato y lo que se celebró es el encuentro titulado 200 años del tratado entre Gran Bretaña y el Río de la Plata. Ahora somos un río, ¿viste? Ya no somos más un país. ¿Qué pasó? Esto fue auspiciado por la Embajada Británica y la Cámara de Comercio Argentino-Británica, la BritCham. Allí participaron varios cientistas sociales. ¡Wow! Cientistas sociales argentinos egresados de universidades públicas y hasta hubo investigadores del CONICET. Ninguno consideró de relevancia cuestionar el título del encuentro, porque según los británicos, hace 200 años la Argentina no existía. Y parece que la llegada de Rivadavia, que pidió el empréstito a la Baring Brothers en 1826, fue la inauguración de las relaciones bilaterales. Qué extraño, ¿no? Porque era Inglaterra la que le vendía las armas a los independentistas argentinos. Pero de esa manera intentan crear la idea de que Argentina era el Río de la Plata cuando Dorrego nombraba al mando de Malvinas en 1820 al primer comandante criollo. La casta anglosionista que hoy gobierna masacrando al pueblo argentino, ya sea con hambre o con palos, con persecuciones judiciales, con amenazas a periodistas, con ataques a periodistas, como vimos la semana pasada, lo hacen para favorecer a los extranjeros, no a los argentinos. Y vienen por el alma del pueblo, usando la economía como método, tal como decía la Thatcher. Son los cipayos que nos venden nuestro mayor problema, no los enemigos extranjeros. Al enemigo se lo combate, pero ¿qué haces con los propios? No solo pusieron en venta a la Argentina, sino que en nuestras narices reescriben la historia para que el paquetito sea completo, porque sin pasado y sin presente tampoco vamos a tener futuro. Si llegaste hasta acá y considerás que mi trabajo vale la pena, créeme que grabar esto hoy fue una odisea, de verdad, fue una odisea dentro de la odisea. Ayúdame a sostenerlo. Deja tu like para que se difunda, déjame tus comentarios para aportar más información si la tenés, alguna otra trapisonda que hayan hecho y yo no me enteré. Y si no, bueno, déjame tus sugerencias, porque a mí me gusta saber que estás ahí. Lo que se te ocurra, mientras no escribas malas palabras, por favor seamos respetuosos, porque si no me obligan a sacar el comentario, creo que ni siquiera te lo publican. Y si podés ayudarme con este modesto submarino que necesita algunas mejoras para no hundirse, podés dejar tu óvulo en la cuenta de Banco Provincia alias mabaires.dni o en la de Mercado Pago mabaires.mp. Estoy más que feliz por la repercusión de estos videos. Gracias a todos, de verdad, por acompañarme. Y solo tengo eso, palabras de agradecimiento para ustedes,
porque son parte de esta comunidad submarinera que se fue armando de a poquito y por lo menos nos sirve para mantenernos despiertos, despiertos en medio de tantos zombies. Así que muchas gracias por acompañarme en esta nueva Odisea Submarina. Chao.